Hoy vamos a hacer lo que se llama puesta en estación del teodolito. Esto es un procedimiento que ustedes tienen la punta y se aconseja ir viéndolo al mismo tiempo que vamos viendo el apunte, podemos ir viendo el video. Y de esta manera pueden fijar mejor el conocimiento. De lo que se trata esto es de colocar sobre la vertical del lugar, materializada en este punto por un clavo en la estaca. Esta es la estaca y tenemos este clavito, y nosotros tenemos que lograr que la vertical del aparato coincida con este clavo, es decir, el eje vertical del aparato tiene que quedar colocado dentro de 1 milímetro de precisión con respecto a este clavo. Para eso vamos a trabajar con el trípode y con el aparato. Primero que nada vamos a colocar el trípode, vamos a extender las patas del mismo más o menos hasta la altura de la barbilla del operador, de manera tal de que, ajustando las patas y abriéndolas, más o menos colocando el aparato nos queda a la altura de la vista del observador. Esto es algo estimado. Una vez que hayamos hecho eso, vamos a colocar el aparato, primero tratando de que la base del trípode quede lo más horizontal posible, es decir, esta base, una vez que la colocamos en posición, tiene que tratar de quedar lo más horizontal posible. Luego vamos a colocar el aparato fijándolo con el tornillo de fijación, que como podemos ver se mueve sobre la horquilla y tiene un movimiento alrededor de todo este círculo que está acá. Esta es la horquilla y el tornillo de fijación nos va a permitir unir el aparato con respecto al trípode. El aparato debe ponerse de manera tal de que la base del mismo quede exactamente al medio de la base de acá del trípode, para que con respecto a este círculo pueda mover el aparato para 3 partes de la misma proporción para cada lado de manera igual. A su vez, tenemos que verificar que los 3 tornillos calantes del aparato más o menos estén a la misma altura. Vamos a realizar estas operaciones. Ahora podemos ver que el teodolito está colocado sobre la base del trípode. Podemos observar que la base del mismo está más o menos al medio de la ubicación correspondiente a la base del trípode. Esto nos permite ahora poder desplazar, cuando tengamos que centrarlo bien, sobre el círculo que teníamos de movimiento con la horquilla y el tornillo de fijación. Ahora vamos a empezar la operación de centrado, para lo cual vamos a clavar una de las patas, en este caso vamos a elegir esta, pisando el regatón y colocando la pierna lo más paralela posible a la pata del mismo, haciendo fuerza para que quede perfectamente clavada. Apoyamos la pierna casi para que quede bien paralela y pisamos. A partir de ahora vamos a trabajar con las otras 2 patas del trípode, es decir, con esta y con esta. Y mirando por la plomada óptica que me desvía 90 grados el radio visual, es decir, que la plomada óptica me permite ver sobre el eje vertical del aparato, atravesando el tornillo de fijación, que es hueco, y me va a permitir ver perfectamente el clavo que está abajo. Entonces, ajustamos la plomada óptica a la vista del observador,
cada uno, la focusamos y podremos ver la estaca. Para hacer eso vamos a colocar el pie, cerca de la estaca, de manera tal de poder encontrar rápidamente, mirando por la plomada óptica, el pie que es más grande que la estaca, especialmente cuando se usan estacas de hierro, por ejemplo de 8 milímetros o 6 milímetros, y de esa manera sabemos que en la punta del pie se encuentra automáticamente la estaca. Luego voy a agarrar las otras dos patas y levantándolas del piso lo menos posible, trataré de que, mirando por la plomada óptica, el centro de la misma, que puede ser un circulito en algún modelo y en otro es directamente una cruz, quede lo más cerca posible del clavito. No hace falta que esté exactamente el clavito, pero sí lo más cerca posible. Vamos a realizar esta operación. El aparato ahora ya está colocado con las tres patas pisadas en el piso, cosa que quede totalmente estable para cualquier vibración que haya en el lugar y se pueda mantener si hay un poco de viento o cualquier circunstancia. Hemos logrado centrar con la plomada óptica el aparato en la posición cercana a la estaca, al centro de la estaca, o en este caso un clavito. Ahora debemos calar el nivel esférico, que es este nivel que se encuentra acá, y como vemos tiene una burbuja y un círculo grabado. Tenemos que lograr de que la burbuja quede dentro de ese círculo. Eso significaría calar el nivel esférico. Para eso nos fijamos y el nivel nos está marcando el centro de la burbuja y el centro del círculo, la dirección de una pata, que sería esta. Esa es la pata que deberemos subir o bajar. Para eso vamos a agarrarla de la horquilla del trípode y al mismo tiempo del bastón del trípode. Aflojando el tornillo de fijación, vamos a subirla o bajarla para que esta burbuja se pueda correr en esta dirección. Si no quedara calada en esta dirección, se moverá la pata correspondiente hasta que la burbuja quede totalmente calada al centro del circulito que tiene el nivel. Vamos a realizar esta operación. Se aconseja pisar los regatones para evitar que se levante las patas del trípode de su posición actual. Vamos a realizar esta operación. Como pueden observar ahora, la burbuja está dentro del círculo y ya tenemos calado el nivel esférico. ¿Qué significa que el nivel esférico esté calado? La base del trípode puede estar ligeramente inclinada, pero al haber hecho esta operación y haber calado el nivel esférico, esto significa que el nivel esférico está horizontal, porque lo hemos horizontalizado. Eso nos permite a nosotros ahora poder desplazar en sentidos normales entre sí, sin girar sobre su eje vertical, sin girar
sino desplazarlo en sentidos normales entre sí, para poder colocar el centro del clavo de la estaca con el centro de la plomada óptica. Ahora vamos a realizar la operación esta que nos va a permitir centrar totalmente la plomada óptica al milímetro con respecto al clavo de la estaca. Esa es la operación que vamos a hacer a continuación. Es importante que no giren sobre el eje vertical del aparato, ya que al desplazarlo en las paralelas no se modifica la horizontalidad del nivel esférico. Ahora el centro de la plomada óptica con el centro del clavo de la estaca coinciden exactamente. Esta precisión nos permite colocar aparatos dentro del orden siempre de 1 milímetro de precisión. Especialmente cuando las visuales son muy cortas, por ejemplo una galería minera de exploración, donde tenemos visuales de 4 o 5 metros, es muy importante esta operación de centrado. Ahora el centro de la plomada óptica o el centro del aparato coincide con el centro de la estaca, o en este caso con el clavo de la estaca. Lo que debemos hacer ahora es verticalizar el aparato de manera exacta. Para eso vamos a usar el nivel de alidada. El nivel de alidada es este nivel que se encuentra aquí. Es un nivel de alta exactitud. Aproximadamente, por cada división, tiene unos 10 a 20 segundos, dependiendo de los modelos, de exactitud, lo cual nos va a permitir colocar la burbuja del mismo dentro de las dos rayas mayores que existen ahí, que significaría que el nivel queda calado. Esta operación se va a realizar con los tornillos calantes. Para eso vamos a colocar el nivel paralelo a la dirección de dos tornillos calantes cualesquiera. Da lo mismo empezar por estos dos o empezar a calarlo usando estos dos. Lo aconsejable siempre es que no dé el sol directamente sobre la burbuja, para lo cual buscaremos una posición en la que nosotros con nuestro cuerpo y nuestra cabeza podamos proyectar sombra sobre la burbuja y de esa manera proceder a calar las patas, a calar los tornillos calantes. Para hacerlo vamos a moverlo a los dos en la misma dirección, hacia adentro o hacia afuera, al mismo tiempo, a estos dos tornillos. Y eso nos va a permitir el desplazamiento de la burbuja, nos va a permitir desplazar la burbuja de un lado para otro. Para hacer esta operación debe tratar, como siempre dijimos recién, tratar de proyectar la sombra. Es importante esto porque si no dificulta la operación de calado, ya que cambia la densidad del líquido, que es glicol, una mezcla de glicerina y alcohol que se encuentra en el aparato, es decir, acá en el nivel de alidada. Vamos a realizar esta operación. Ahí. Ahora vamos a trabajar con los dos tornillos calantes. El pulgar derecho me va a indicar para qué lado tengo que mover la burbuja. Si giro los dos así, la burbuja se va a ir para este lado. Mientras que si giro así, la burbuja se va a ir para el lado contrario. En este caso, trabajo haciendo esta operación y dejo calada la burbuja en esta posición. Ahí quedó calada la burbuja. Voy a girar 90 grados y voy a trabajar con el tercer tornillo calante, que es este que está acá, para que ahora la burbuja quede calada en esta dirección.
Hay que trabajar lentamente porque, como tiene glicol el nivel, tiene una cierta inercia y hay que esperar que la burbuja se mueva. Hagan pequeños movimientos siempre y esperen que la burbuja se mueva y se acomode. Especialmente si el día es muy frío, estos niveles están calculados para trabajar hasta 30 grados bajo cero, por eso es que no pueden tener agua sino una mezcla de glicerina y alcohol. Una vez calado, vuelvo a la posición original y verifico que se encuentre de nuevo calada la burbuja. Si no estuviera calada, se repite la operación hasta que quede perfectamente calada. Ahí está calada, volvemos a los 90 grados y verificamos nuevamente en esta posición. De ser necesario, se corrige y volvemos de nuevo a la posición original. Repito, estas operaciones deberán realizarse todas las veces necesarias para lograr que la burbuja quede perfectamente calada. Una vez que está calada en esas dos direcciones, vamos a girar con respecto a la posición donde iniciamos 180 grados. Y eso nos va a permitir ver la burbuja de nuevo y ver si está calada. Si la burbuja no estuviera calada a 180 grados, significa que lo que tenemos es un error de verticalidad. Y es el único error que todos ustedes pueden corregir en el campo. ¿Cómo se corrige este error? Si la burbuja se desplazó 2 divisiones para este lado, la mitad del desplazamiento en sentido contrario se hará con los tornillos calantes donde empezamos, los 2 primeros que empezamos. Quiere decir que usando los 2 tornillos calantes con los cuales empecé, que son estos 2, voy a corregir la burbuja una división hacia este lado. Mientras que la división restante lo voy a hacer corrigiendo este tornillo que tiene acá el nivel. El movimiento de ese tornillo me va a permitir a mí calar la burbuja exactamente. Una vez que la burbuja esté calada, queda el nivel ya en posición de centrado. Es decir, que en este caso deberíamos calar una burbuja, una división en este sentido. Luego, se repite la operación de nuevo de calado para confirmar de que quedó el aparato perfectamente en posición vertical. Este error de verticalidad se manifiesta en cualquier posición del círculo y es peligroso, por eso es la única cosa que pueden corregir ustedes en el campo con un teodolito. Los demás errores no se corrigen y se deben mandar a service que hagan el trabajo. Normalmente se considera que el aparato el nivel está bien dentro de un cuarto de división. Si la burbuja 180 está dentro de un cuarto de división, está bien, es suficiente. El aparato de esta manera queda en condiciones ahora sí de trabajar. Se encuentra su eje vertical que está materializado por este punto que está acá arriba. Ese punto materializa el eje vertical, de manera tal de que ahora el eje vertical del aparato que está acá coincide con el clavito de la estaca y al rotar estamos rotando sobre el eje vertical del mismo. Como este es un aparato electrónico, para poder realizar cualquier operación primero debe encenderse el sistema de lectura y podemos ver acá ya el ángulo horizontal, que en este caso está puesto en 0, o se puede poner en 0 usando las teclas 0Z, es decir, hacer 0, se aprieta 2 veces, una empieza a parpadear, se aprieta de nuevo y está en 0. Los tornillos de movimiento en este aparato son coaxiales. Hacia adentro se encuentra el tornillo de fijación y hacia afuera el de movimientos. Esto es para movimientos horizontales y este tornillo de fijación y movimiento fino es para movimientos verticales. Si yo abro o aflojo la lidada, lógicamente, automáticamente cambiará la lectura del aparato. Y con movimiento fino puedo hacer pequeños movimientos para ir corrigiendo lo que necesite para hacer la puntería. Ahí pueden ver la lectura, 25 grados, 53 minutos, 10 segundos. En vertical sucederá lo mismo. Fijo con el horizontal, siempre regla el tornillo de la mano derecha y pequeños movimientos verticales. Este aparato dispone de una dioptra que está acá arriba, que es triangular. Se forma un pequeño triangulito observando por la misma
se forma acá un pequeño triangulito observando por la misma, y ese triangulito es el que permite apuntar rápidamente a cualquier punto que se encuentre en la lejanía, y luego, mirando ya por el anteojo, podremos observar el punto ya con mayor claridad, focusando el anteojo con este tornillo interno y corrigiendo las dioptrías con el ocular que se encuentra aquí. Eso ya lo veremos en otra práctica. Con esto hemos terminado de colocar el aparato en estación.